Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. En esta oportunidad tenemos un gran invitado, don Roberto Costa, Tampoco Roberto Campos. Roberto Campos, la tercera es la vencida, pero más conocido o llegó a oídos de todos nosotros por el profe del torniquete. Eso sí, ahí no me equivoco. Sí, ahí no te equivocaste. Ahí me equivoqué. Sí, bueno, dicen que yo salté los torniquetes, fui uno de los primeros en saltar los torniquetes y la verdad ese mérito se lo merecen los estudiantes, las estudiantes en particular, quienes fueron las primeras quienes comenzaron estas jornadas de evasión masiva. Y yo tampoco salté un torniquete, yo le pegué un torniquete que estaba roto el día 17 de octubre, un día antes de la revuelta social. ¿Y eso marcó un hito en tu vida? Eso me cambió la vida en 180 grados, me transformé, pasé de ser un profesor que trabajaba ahí en clase, en la universidad, en lo oscurito por decirlo de alguna manera, a transformarme casi en un símbolo de la injusticia en Chile y de la revuelta social también. ¿Cuántos meses estuviste? Estuve 56 días, exactamente, 2 meses. Tuve 2 meses de prisión y fue por mi calidad de profesor el hecho de que no estuve más tiempo, porque las primeras personas que saltaron a defenderme fueron los profesores. Ellos se manifestaban afuera de la cárcel, convocaban gente, hacían protestas, marchas. ¿Qué no hicieron los profesores? Y por eso estoy súper agradecido de ellos. ¿Y cómo fue este cambio que de repente estabas libre, de repente estabas preso? ¿Cómo te viviste esos 50 y tantos días? Mira, afortunadamente entre comillas, porque nadie quería estar en la cárcel, pero yo estuve en una cárcel encerrado solo, en un espacio más o menos como de 6 metros cuadrados. Y como yo soy muy curioso intelectualmente, me dediqué a leer, comencé a escribir un libro que ya está casi terminado, que lleva más o menos como un 92%. Comencé a resolví algunos problemas matemáticos que tenía en la cabeza hace hartos años atrás. De esa forma esquivaba el paso del tiempo, porque es duro estar en la cárcel, esa sensación de encierro. Es desesperante, asfixiante, es ¿Con agobiante. quién tenías contacto o cuál era tu régimen carcelario, por decirlo de alguna forma? Mira, tenía 3 horas al día que me abrían la puerta de mi celda y compartía con más o menos 7 presos también. Compartíamos 3 horas más o menos. El desayuno era comunitario, era de 8:30 a 10, en donde nos abrían la puerta. Y íbamos a la celda del que tenía tele para desinformarnos en realidad con los matinales. Y varias veces me encontré tomando desayuno y viéndome cómo me criminalizaban desde el otro lado de la pantalla. Después nos encerraban a las 10 y nos daban otro ratito como de 1:30 a 3. Y a las 4:30 del día ahí se acababa, ahí nos encerraban hasta el otro día. Y esa era la parte más dura, eso era lo más rudo, que tu día se acababa a las 4:30, entonces había que ingeniárselas para saber distribuir bien tu tiempo y hacer cosas. Y como te comentaba, yo soy bien curioso intelectualmente, entonces yo resolví hartos problemas matemáticos que tenía en la cabeza hace harto tiempo y les di solución. Así me la he pasado siempre. ¿Y también un libro empezaste a escribir? Sí, comencé a escribir un libro sobre la revuelta social, sobre las cosas que desencadenaron esta revuelta popular y cuál fue mi experiencia, porque adentro de la cárcel vi hartas cosas. Yo nunca debía haber caído en prisión. Bueno, todo partió con un juicio devastador en los tribunales de justicia, donde la jueza considera que el hecho de que yo fuera muy colaborador o muy participativo con la policía cuando me detienen, la jueza consideró que eso era un agravante y que eso me hacía una persona mucho más peligrosa aún en mi actuar, porque yo me validaba a mí mismo. Esa es la narrativa criminalizadora que siguen los tribunales. Si alguien quiere comprobarlo, busque en YouTube Audiencia de Formalización Roberto Campos. Los últimos 5 minutos ahí se va a dar cuenta el tono, el tinte criminalizador de mi juicio y de otros tantos juicios. Mira, te digo, ya van casi 2 años de este día, del día que caí en prisión. Yo caí en prisión el 29 de octubre
y yo sigo con un juicio estancado, que no avanza, no sigue en el debido proceso. Nunca consideraron el hecho de que yo no tuviera antecedentes. Es primera vez en mi vida que me enfrento a un juicio. No tengo familiares tampoco que hayan estado en estos espacios. Es algo completamente nuevo para mí, mi familia y mi entorno. Bueno, es curiosa, o sea, terrible la experiencia de la privación de libertad, y desde las 4:30 hasta las 8:30 que te volvían a abrir la reja. Sí. Son muchísimas horas. Es muy rudo. Es muy rudo y... Es como para deprimirse también o para angustiarse. Sí, mira, afortunadamente... ¿Cuál era tu rutina a las 4:30 que te cerraban la puerta y...? Ya, más o menos era así. Yo le dedicaba a escribir como de esa hora, de las 4:30 hasta las 6:30, 8:30. Contaba lo que me estaba pasando en ese momento y también un poco del pasado, de lo que desencadenó esta revuelta social o por lo menos mi sentir político, porque yo me siento profundamente identificado con la indignación y con la rabia colectiva que sintió la gente el día 17 y 18 de octubre. Yo no es que me levante por las mañanas y diga hoy día me toca patear el torniquete de tal estación, no, fue una única vez que lo hice, fue en un contexto de protesta que lo hice y claro, yo soy profesor, he sido estudiante, conozco cómo funciona, cómo opera este sistema frente a la educación, que lo veo como un bien de consumo. Sé que hay que endeudarse en la educación superior. Yo soy un deudor educacional, debo más de 15 millones de un crédito nefasto que me quiere tener amarrado por lo menos hasta 20 años. Y como profesor he visto cómo mis estudiantes se precarizan para poder estudiar, para pagar, no sé, un arancel de 700.000 pesos que cuesta estudiar ingeniería en la Universidad del Desarrollo, que era donde yo trabajaba. Y Roberto, ¿cuáles fueron los fundamentos más álgidos que te llevó a expresarte de esa forma o estabas en ese contexto? ¿Qué te tenía ahí como primer motivo? La educación, porque estaba en el Metro San Joaquín, Metro San Joaquín está el campus San Joaquín de la Universidad Católica, que fue donde yo estudié, donde me tuve que endeudar para estudiar, donde estuve una carrera que me costó muchas horas de estudio, de sacrificio, mucho dinero también, hay mucha energía invertida en poder estudiar y ser lo que uno quiere ser. Yo siempre quise estudiar matemática pura y si tuviera que estudiar otra cosa, la verdad estudiaría lo mismo porque me fascina. Es fascinante la matemática, el nivel de complejidad, la abstracción, el razonamiento, la demostración, todo eso. Algo que a mí me encanta, me seduce, muy interesante. Pero lo que no me gusta es lo que está detrás, lo que se esconde detrás de la educación. Bueno, tú para ingresar tienes que dar una prueba de selección universitaria, PSU, PTU o como se llame, todas son pruebas estandarizadas que solamente segregan a los estudiantes. Eso es el primer filtro, un filtro socioeconómico que filtra por cuna. ¿Sí? Quien vive en ciertos sectores le resulta más fácil ingresar a la universidad y quienes viven en otros sectores no. Eso a mí me mueve, me moviliza esa rabia de la injusticia. Recordemos que el estallido social se debió esencialmente a problemas con la educación, con la salud, con vivienda y con pensiones. Más o menos esos son los 4 ejes que generaron esta quebrazón. Y yo me sentí identificado en cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de ser profesor, el hecho de ser un profesor tipo taxi, que uno tiene que dar boletas a fin de mes, que no hay certeza de un futuro, ¿sí? Tú vives el semestre. No puedes postular a un hipotecario porque eres muy pobre para el banco, eres un sujeto de mucho riesgo de crédito, pero para los programas que dan el gobierno eres muy rico. Entonces estamos en el limbo entre medio. Y todo lo que conlleva el hecho de ser profesor, de tener un trabajo que es explotador, que largas jornadas, hostil. No resulta ser hostil
Es hostil ser profesor en Chile. No sé, mal remunerado, inestable, en condiciones de hacinamiento. Bueno, ahora con el COVID no, pero de repente hasta 40 alumnos en una sala. 45. 45, son condiciones inhumanas. Además, que te dicen ya trabaje 42 horas, pero termináis con 42, no así. Se supone que necesitáis 10 más para planificar y hacer lo que tú tienes, entonces viene engañoso el sistema. Sí. Oye, Roberto, tú estás como candidato para el distrito 10 de diputado. Sí. Me hablaste con harto como pasión sobre la complejidad de las matemáticas puras y las abstracciones, los problemas. ¿Qué llevas de ese mundo de las abstracciones, de las matemáticas a la política? Ya, mira, buena pregunta. Yo en el aula, como docente, como profesor, yo puedo ser un agente de cambio. Siempre lo he sido, he influido positivamente en mis estudiantes. Cuando yo noto que una clase está un poco densa por el tipo de demostración que hay, por la materia en particular, yo soy de esos profesores que hace pausa, que pide permiso para borrar, que considera la opinión de los estudiantes. ¿Por qué soy así? Porque yo estudié en una academia burguesa, la Universidad Católica, en donde usualmente los profesores estaban estaban en lo alto, estaban en un Parnaso, en que no te responden los correos y que existe hostilidad. Y yo quería ser lo más diametralmente opuesto a ese modelo de profesor, de docente académico. Y es bueno mencionar que yo de profesión soy estadístico. Pero no ejerzo la estadística, la ejercí un tiempo, pero no me gusta trabajarle al capitalismo. El estadístico es esta persona que construye modelos para segmentar clientes, para describir ciertos vaivenes, para predecir modelos. Para reducir la humanidad a sistemas predictivos. Exactamente, y esencialmente para hacer más rico al rico y para empobrecer, para sacarle más jugo al pobre. Y a mí esa dinámica, esa lógica no me gusta, me disgusta de hecho. Y por eso yo dejé un tiempo que trabajé en una empresa de retail. La abandoné porque me sentía cómplice de este sistema neoliberal que es tan brutal y precarizante. Y por eso me dedico a la docencia. Yo siempre me he dedicado a la docencia. Partió inicialmente porque había que pagar el diferencial que no te cubre el crédito. Entonces, estando en la universidad, me surgió la necesidad de enseñar, y afortunadamente le hice clase a los compañeros que estudian en la misma universidad, que tal vez otras carreras. Y siempre me gustó la docencia porque siendo profesor yo puedo influir positivamente en los estudiantes. Como te comentaba, cuando las clases están un poco densas tal vez, hago ciertas pausas, cambio el tema, les propongo unos temas que un profesor de matemática nunca les va a tocar. Por ejemplo, hablamos sobre género, sobre especismo, sobre religión. Temas poco convencionales para conocer un poco su opinión y para que se generen instancias de discusión. Y después vuelvo a la clase y en general yo soy un profesor que soy bastante querido, soy cercano, soy de trato horizontal. Soy la antítesis del profesor de la academia burguesa convencional. Una relación más simétrica. Sí. Más simétrica. Así me gusta. ¿Y sabes por qué? Porque de esa forma yo consigo que el estudiante aprenda. Porque si al estudiante yo le doy confianza para que me pregunte en clase o por mail o por donde sea, ese estudiante lo estoy haciendo crecer, lo estoy haciendo cuestionar. Entonces, la labor de un profesor es profunda porque tú estás enseñándole a científicos, a profesionales a pensar en este lenguaje que otorga la matemática, que te puede describir prácticamente todo, incluso el azar. ¿Y qué es lo que llevas de este mundo de la docencia, de las abstracciones, de la formación de individuos o futuros ciudadanos? ¿Qué es lo que tú llevas como una propuesta de tu candidatura para que la gente que es del Distrito 10 te conozca y pueda distinguirte un poco de las otras alternativas políticas? Ya. Siendo profesor, voy a volver un poco, siendo profesor uno puede ser agente de cambio, ¿sí? Siendo político yo puedo ser también agente de cambio, pero a nivel macro. Y yo me siento capacitado para participar en este espacio de toma de decisión, como es el Congreso.
Esta candidatura fue levantada de una asamblea territorial de la comuna de San Joaquín, fueron los pobladores quienes me invitaron y tuve harto tiempo pensándolo, no es fácil tomar la decisión, sí, me banco esta diputación o no me la banco. Y siento que puedo hacer un trabajo bien, porque tengo buenas ideas. Mira, yo como docente, a mí mi bandera de lucha es la educación. Y yo quiero, junto a la convención que se está trabajando hoy día, tener en Chile una educación integral, una educación para el buen vivir, una educación sexual integral, una educación que críe infancias felices. Esas más o menos son las ideas que yo propongo. Podríamos indagar o ahondar un poquitito en eso, porque lo cierto es que si queremos que el mundo cambie, Chile cambie, tenemos que cambiar a los ciudadanos que estamos generando a través de procesos tan relevantes como la crianza, la educación y también las interacciones sociales más recurrentes. ¿Dónde pones tú los énfasis para transformarnos, para fundar mejores posibilidades de bienestar? Mira, primero hay que partir con la educación en la infancia. En la educación escolar y preescolar, ahí es donde tiene que estar el foco, porque tenemos que romper el paradigma actual de la educación en que se basa en una competencia brutal, en un egoísmo, en que a ti te va bien en medida que al otro le vaya mal. Eso está mal. Sí, tenemos que fomentar el cooperativismo en la educación, cambiar la malla, enseñarles a respetarse unos con otros, a convivir con la diferencia y respetar la diferencia. Una educación antiespecista que se cuestione cómo está el mundo actual, cómo afecta la alimentación y la visión que tenemos con respecto a los animales, una educación sexual integral que respete y que conviva con las diferencias, no solo para niños y niñas, también para niñas. Bien interesante, me acuerdo de un libro que me gusta de Claudio Naranjo, que dice cambiar la educación para cambiar el mundo. Porque básicamente hay que cambiar los paradigmas, hay que vivirse el mundo de otra manera. Como tú dices, hay toda una cultura competitiva, individualista, oportunista, que para más remate da cuenta que mucha gente que finalmente se comporta así termina exitosos en algunos aspectos de la vida, con dinero, puestos, cargos, autos, lujos. Incluso los mismos narcotraficantes también hay un tema cultural de lucirlo, de verlo, de tener más que el otro, de competir contra otro para yo tengo más que tú y mientras tengo más valgo más. Y eso está en el seno de nuestra cultura más neoliberal también, más individualista. Sí. Muy poco dado a la colaboración, a la comprensión del otro. Sí. ¿Cómo un diputado puede llegar a operar en esas dimensiones tan sutiles del ser humano? Bueno, primero hay que tener voluntad política. Hay que querer hacer estos cambios de raíz. Mira, yo no pertenezco a una familia que sostenga, que sea sostenedora de colegios, no le debo cuidar la espalda a nadie, ¿sí? Tampoco le debo favores a nadie, eso es importante. Yo vengo aquí con buena voluntad, quiero tomar estas decisiones congregando a toda la comunidad educativa, porque estas decisiones estamos acostumbrados a que se tomen siempre entre cuatro paredes, pero no estamos quejando del adultocentrismo, que no consideramos las voces de los adolescentes, de los niños, de las niñas. Y en esta discusión tiene que entrar toda la comunidad educativa, los profesores, para docentes, el señor que te abre la puerta, la señora que te hace el aseo. Toda la comunidad. Todos tienen que entrar en este diálogo, en este debate de cómo queremos construir una educación a futuro que sea inclusiva, que sea laica, que abrace la diferencia, antiespecista, feminista. ¿Cómo ves la relación ¿Cómo ves a Chile en este momento? Si pudieras proyectarlo hacia adelante y desde esa visión que tú formulas de Chile y pensar qué tipo de educación sería una educación adecuada para lo que se nos viene. Veo a Chile atrasado en el sentido de que aún son considerados bienes económicos derechos fundamentales. Y cuando partimos desde ahí,
de ahí para arriba te das cuenta que todo está mal configurado, hay corrupción por todas partes. Y vivimos en esa cultura de quién roba más, de quién es más vivo para saquear, y también en una cultura de impunidad, que tú hagas lo que hagas, si eres rico no te va a pasar nada, ¿sí? Porque la justicia, la señal que entrega la justicia es que solamente castiga a los pobres, no a quienes tienen más. Eso tiene que cambiar, porque es una mala señal que entregan los tribunales de justicia. Y como te decía, en mis propuestas, en mi proyecto político, yo incluyo las voces desoídas, las voces que han sido históricamente renegadas en estos espacios. Te cuento, por ejemplo, que ahora comenzamos en este proceso de candidatura, estamos realizando una encuesta ciudadana que la estamos haciendo en terreno a todas las personas que viven en el Distrito 10, en donde queremos recoger el sentir político, queremos saber qué es lo que quieren, cuáles son los anhelos de las personas para que se sientan incluidas. La idea es hacer una democracia más participativa y en las tomas de decisiones que también estén estas personas. ¿Sí? ¿Cómo ves? He indagado con algunos otros entrevistados en la conversación. ¿Cómo ves esto de aumentar la participación de la ciudadanía versus otro diagnóstico que también dice el nivel educativo o el nivel de comprensión o el nivel lector o el nivel reflexivo también de la ciudadanía en general presenta hartas brechas? Entonces siempre uno dice, bueno, es bueno que participen, como si hubiera una sabiduría popular extendida y fuera algo así como, no, si es cosa que hablen que hable la mayoría y nos iluminaremos. ¿Cómo ves esta brecha? Porque también, para complejizar un poquitito más la pregunta, ¿la democracia es la democracia de la mayoría o es la democracia, es la búsqueda del bien común? Que no son lo mismo. Ya. Yo he notado en el trabajo a terreno que la gente está reacia a participar o tomar una postura porque si bien la dictadura nos alejó de estos espacios, de estos espacios políticos, existe una indiferencia frente a este tema. Hay una especie hay un resquemor de que no quiero participar, no quiero, esa es la herencia de la dictadura que dejó a las personas con esta aversión hacia lo político. Bueno, también nos quitaron las clases de educación cívica, las clases de historia, ramos que nos hacen profundizar en el pensamiento. Y bueno, esta democracia participativa y estas medidas de educación nosotros entendemos que son siempre a largo plazo, ¿sí? Porque tiene que entrar una nueva generación de niños y de adolescentes que van a ser el futuro. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta que se me fue? ¿Cómo zanjas este tema de finalmente, por un lado, el bien de que haya mayor participación, pero también la posibilidad de decir que no necesariamente la mayoría tiene una buena o adecuada comprensión sobre las materias que se le consultan? Como por ejemplo con el tema del cuarto retiro, uno dice, oye, la gente, si uno lo plebiscita, quizá pudieran ganar sí al cuarto retiro, al quinto y retirarlo todo, pero por otro lado no necesariamente eso es una buena medida a mediano y largo plazo. Entonces aparece esta como cuestionamiento de decir, ¿la democracia es el gobierno de las mayorías o la democracia es la búsqueda del bien común? Yo creo que lo ideal es que la democracia sea esta búsqueda del bien común, porque pensemos, Piñera fue electo con un 48-49%, eso no es la mayoría de las personas que fueron a votar. ¿Por qué? Porque, como te decía, existe esta indiferencia hacia lo político, a votar o participar, que es herencia de la dictadura. Sin embargo, esta nueva generación, que son los escolares de hoy día, que son hermanos de los pingüinos que hicieron la revolución en el 2005, que son hijos o hijas de madres que votaron no en el plebiscito de Pinochet, esta gente no tiene miedo
y sí está interesada en formar parte de estos espacios de toma de decisión, lo cual a mí me parece hermoso y es necesario, es urgente reformular e invitar a la gente para que también participe. Yo confío en una democracia participativa que vaya más allá del voto o del plebiscito, porque existen otros mecanismos para que la gente participe, como crear iniciativas de ley popular, algunos mecanismos como el referéndum revocatorio, que si alguien, una persona no está haciendo bien su trabajo, que podamos mandarlos para la casa, echarlo y como debe ser en cualquier trabajo. Dejémoslo ahí porque vamos a tener que ir a una breve corte comercial y volvemos para indagar algunos otros aspectos de las alternativas de participación que no solamente se reducen a plebiscitos, sino que también hay otros mecanismos que pudiéramos explorar un poquitito más para mezclarlos y tener mejores alternativas. Vamos y volvemos en unos minutos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente Roberto Campos. Ahí estuvo bien. Sí. Candidato a diputado del Distrito 10. Estábamos hablando sobre los mecanismos de participación, de cómo podemos ayudar a que la ciudadanía se acerque a lo político y cómo también soslayamos el tema de que usualmente hay harto consenso en Chile desde hace mucho tiempo con respecto al qué queremos. Yo creo que el 18 de octubre era un conjunto de... lo único novedoso del 18 de octubre era la magnitud de la manifestación, pero las temáticas eran bastante recurrentes en las conversaciones con los amigos, con la familia, como que novedoso fue la magnitud. Y hoy en día ha pasado ya un par de años y ya estamos a la altura de decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque ya que el qué lo tenemos más o menos claro, ¿cómo podemos avanzar hacia los cambios? Bueno, con voluntad. Es necesario renovar esta nueva generación de diputados que van a salir ahora electos, que también tienen que estar en consonancia con la convención. ¿Sí? Esta convención nos va a dar el marco jurídico, el marco base y las leyes que van a tener que actualizarse siempre con este sustento basal. Para eso se necesitan personas que quieran de verdad construir un país que sea realmente justo, que sea bien educado y que el foco gire en torno al buen vivir. Las calles gritan dignidad. ¿Por qué dignidad? Porque vivimos en condiciones indignas en todos los sentidos, en educación, en vivienda, en salud, etcétera. Eso es lo que nosotros queremos, exigimos y pedimos en las calles. ¿Cuál crees tú, Roberto, que son los principales fundamentos de estas condiciones indignas? ¿Qué propicia eso? ¿Son condiciones particularmente chilenas? ¿Son el mundo? ¿Son el gobierno? ¿Qué funda tanta lo no digno?
La Constitución. La Constitución es esta piedra, esta ancla que ve al ser humano como un sujeto de consumo, más que una persona de derechos, un sujeto de derechos. Partiendo desde ahí salen un montón de consecuencias. Por ejemplo, el agua. Somos el único país del planeta que tiene el agua privatizada, que fue concedida a perpetuidad, que se considera un bien económico, por tanto algo transable. También esta Constitución, por ejemplo, en torno a educación tenemos el principio de libertad, que suena súper bonito. Así, ¿quién se va a oponer a la libertad? Nadie. Pero esta no es cualquier libertad, es una libertad para que existan empresarios o mercaderes de la educación que lucren con ella. Y eso es lo que nos hacen creer de que si no existen estos mercaderes, mis hijos, a quienes yo decido pagarles un colegio mejor, más caro, etcétera, pueda acceder. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente que no puede acceder? Entonces, por eso es necesario y urge fortalecer la educación pública, inyectarle más dinero, más fondos, y que haya voluntad política en trabajar, en escuchar las demandas de los estudiantes. Por ejemplo, algo que a mí me llama poderosamente la atención es la ley Aula Segura. Esta ley que fue promulgada por Marcela Cubillos, por Piñera y por el alcalde Alessandri. Esta es una ley horrible que criminaliza al estudiante movilizado. Y de qué forma hay persecución política, les revisan las mochilas en la entrada a los carabineros. Se ha normalizado esa violencia frente a estudiantes cuyas demandas son súper simples. O sea, ellos piden una mejora en los protocolos de violencia de género, deficiencia en la infraestructura, piden que se considere en la alimentación opciones celíacas o veganas. No piden nada del otro mundo, son exigencias mínimas y básicas que confluyen hacia la dignidad. Y bueno, Alessandri y con la Cubillo fueron los responsables de esta ley y fueron quienes la criminalizaron, quienes orquestaron esta criminalización. ¿Y de qué forma? Con represión, con una red de espionaje, y a los profesores que se atrevían a defender a los estudiantes, los echaban, los hostigaban, eran sancionados, no hay diálogo, se anuló la opinión de los padres. Así es esta ley, y que tampoco aplica hacia los directores, o sea, se viola el principio de igualdad. Es una ley que solamente criminaliza a estudiantes y que al final del día terminan muchos en las cárceles. Sino, no solo con la cárcel, con la expulsión, le cancelan la matrícula y en el peor de los casos terminan en cárcel. Creo que en algún momento se comentó que había un tipo de grupo WhatsApp donde se instaba una red al sapeo, de espionaje. Al espionaje le decían WhatsApp de los movilizados. Sí. Sí, bueno, y esto es una consecuencia de no reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino como sujetos de protección. Sí, esto ya es trabajo de la Constitución, que consagre ese derecho, y de ahí es posible poder construir un futuro y una educación hacia los niños en donde se protejan sus derechos y se resguarden, y eso es lo que todos esperamos hoy día. Siempre había un poco de confusión o de falta de distinguir bien las cosas. Porque por una parte uno dice, bueno, los adolescentes, qué sé yo, hay que respetarlo y todo, pero también a veces estos mismos adolescentes también terminan en actos vandálicos, entonces siempre se complejiza un poco en la mirada, un poquitito más de diseño, uno distingue claramente lo uno de los otros, pero al final también empiezan como a mezclarse un poco las cosas, y a veces no es tan puro o tan fácil distinguir al manifestante del delincuente. No digo que sea imposible, yo los distingo, es bastante sencillo distinguirlo, pero por ejemplo, con el tema de los presos de la revuelta.
hasta el día de hoy hay un nivel de confusión de que si van a liberar a delincuentes, a vándalos, y otros dicen no, lo que pasa es que son los que no han tenido un juicio adecuado, y otros dicen sí, pero eso no es a propósito de ellos, sino que hay otros delincuentes que también están en esto porque la justicia hay un problema estructural, y es como que al final no hubiera solución. ¿Cómo ves tú el problema manifestante, delincuente, mezcla presos políticos o presos de la revuelta? Esta ley, la ley Eurosegura con la ley de seguridad del Estado tienen cosas en comunes, por ejemplo, de que criminaliza a quien se mueve, al movimiento. Entonces, tú dices, ya, los delincuentes, a mí no me gusta llamar los delincuentes, yo digo los estudiantes movilizados, ellos están enrabiados porque nunca han sido escuchados. Pero un estudiante movilizado igual puede devenir en delincuente. Pero ¿de dónde viene esa violencia? Es una violencia estructural que es mucho más profunda. ¿Sí? Es una violencia de reacción, es una violencia porque este sistema es violento. Porque para los estudiantes, hay muchos estudiantes que van al colegio a comer, porque en su casa no hay comida. Dime si eso no es violencia. Dime si no es violencia que los estudiantes de un colegio, por ejemplo, en Lo Espejo, que el 0% de ellos lleguen a la universidad y son colegios formadores de mano de obra barata. Claro, imagínate que eso también es violencia. Con el tema de las cuarentenas, algunos papás decían que cómo iban a alimentar a su hijo porque sus hijos dependían de la nutrición que les daba la Junaed como para vivir su vida. Sí. O sea, ya no los podían mandar para la casa porque en la casa no había comida. Porque comían de eso, y eso es terrible, pues eso derechamente es inaceptable para una sociedad que se dice próspera y ejemplo de muchas cosas. Mira, yo el otro día, cuando haciendo la encuesta ciudadana, recabamos la información, conocíamos un señor que tenía un hijo y que estaba en cuarto medio cuando comenzó la pandemia y que él no pudo terminar cuarto medio porque no tenía internet, no tenía computador tampoco. Y se quedó sin... No, dejó el colegio. Y era un chico que tenía buenas notas y que quería dar una PSU, pero no pudo. Eso también es violento. Y esa es la violencia que yo no trato de justificar la violencia, yo la entiendo, la comprendo. ¿Por qué existen capuchas que están en la calle? Los capuchas son mis amigos, ¿sí? Yo los defiendo cuando estoy en la calle, cuando salimos a marchar, me reconocen, me saludan. Pero fíjate, ellos que nunca han tenido oportunidades en la vida, que crecieron en el Sename, nosotros ya sabemos lo que es el Sename, y que este sistema nefasto les niega a todo, y que los trata de delincuentes, y existe la prensa burguesa que criminaliza aún más su actuar. Comprendamos de dónde viene la violencia antes de lanzar un juicio liviano de que ellos son violentistas, porque ellos no son violentistas porque quieren ser violentistas. Nadie se levanta con la intención de tirar una bomba molotov porque sí, por ejemplo. Y de patear un torniquete. Y patear un torniquete. Yo no me levanto todos los días a patear torniquete. ¿Entiendes? Si yo pateo un torniquete es un símbolo del neoliberalismo, es algo, es el símbolo de algo que no te deja avanzar, que te cobra, que te roba, algo que siempre sube de precio, que hay usura, que hay... todo lo malo que puede representar el neoliberalismo se concentra en un torniquete, y eso fue lo que rompimos simbólicamente. ¿Cómo podríamos, bueno, en todos los temas sociales es muy importante complejizar los fenómenos para poder distinguirlos de mejor manera, porque también empiezan a darse dinámicas trenzadas. Finalmente tú lo que me comentas es, hay razones que fundamentan una expresión de una frustración o de un sentir de una vida que tiene una salida violenta, y uno puede comprender porque determinadas circunstancias hacen comprensible esto. Luego de esa violencia que se manifiesta, también empieza a pasar a llevar los derechos de otras personas que viven, por ejemplo, acá cerca de Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, en donde dicen, oye, pero yo también tengo mi propio derecho de poder tener mi local, de poder salir a pasear a mi perro, ir a buscar a mis hijos al colegio y traerlos. Y por más que yo pueda comprender las causas que llegan a manifestarse de forma violenta, yo también tengo derecho a decirte, oye, para ya, son muchos años, mucho tiempo, ya empiezan a chocar legítimos derechos. Entonces ahí se empieza a complejizar un poco la cosa, y es decir, bueno, en la comprensión de la expresión violenta, dejando de lado el vandalismo y el saqueo, sino una manifestación de frustración, de grito, de quema de algo, qué sé yo,
y empieza a chocar con el derecho de otro vecino que dice, oye, ya, pero me rompieron el auto, me quemaron el auto. Claro, típico dicen, me quemaron el kiosco, pero también hay que reconocer que también existen carabineros infiltrados que promueven esos actos o que también ellos lo realizan. Y cuando tú hablas de saqueo, ya hablemos de saqueo, pero hablemos de saqueo del agua también, hablemos de los saqueos que cometen estos grandes políticos y que roban a destajo y que no roban solamente, o sea, que roban de fondos públicos que se pueden invertir en cosas como educación, como en salud, y a ellos no les importa. Hablemos, esos son los verdaderos saqueadores. Pero la conversación nos lleva finalmente a la magnitud, el daño de un mismo hecho, pero que empieza a tener consideraciones. Si es que se aplica en este contexto, tiene una lectura, pero si se da en este otro contexto o esta magnitud tiene otra, siendo el mismo fenómeno. Yo obviamente no estoy de acuerdo con los saqueos a las pymes o con la quema de espacios de gente que le cuesta, que tiene su negocio. Obviamente no lo avalo y no me gusta decir que lo condeno tampoco, porque no, la palabra condena es muy católica y tiene como ese resabio católico. Obviamente no está bien, pero preguntémonos, ¿de dónde viene esa rabia acumulada? ¿Quiénes son los verdaderos saqueadores de Chile? ¿Quiénes son los ¿cachai? Entonces cuando uno se pregunta eso, cuando profundiza la pregunta, ahí uno se da cuenta, oye, que hay una rabia y te entiendo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, con eso de que saquean las pymes obviamente que no estoy de acuerdo. Chiquititos, boliches. Obviamente que no estoy de acuerdo y me duele porque sé lo que se siente levantar un negocio y que se destruya, pero... Es un tema bien complejo porque finalmente divide un poco a la ciudadanía en cuanto a los que dicen, ya yo puedo entender a este niño que le pasó tal cosa, o a este joven, o a este adulto, pero eso no le da derecho a ir reiteradamente, permanentemente, frecuentemente, como es la Plaza de la Dignidad, que son todos los viernes, entonces ahí empieza de alguna forma a decir, bueno, y aquí estamos con este tema de que algunos condenan la violencia, otros le ponen comprensiones y otros algunos casi como lo ven como la única vía de expresión y lucha social. Y finalmente empiezan a danzar distintos derechos. El derecho a la propiedad privada, o el derecho al bienestar, o el derecho a cuidar a mis hijos, el derecho a pasear a mi perro, de estacionar mi auto, con los legítimos derechos de manifestarse. Entonces ahí pareciera ser que en algún momento uno tendría que a lo menos decir, bueno, 51% aquí, 49% acá, porque si no queda, a mí personalmente me queda como esta sensación de que en la comprensión de las causas que explican la conducta, uno pudiera relativizar muchas cosas. Pero al final del día eso, que tiene una tracción hacia atrás, empieza a enfrentar otros derechos. Como por ejemplo el mismo caso con los migrantes, que por una parte uno ve este criterio como humanitario de dar cobijo a alguien que viene arrancando de un gobierno que le ha traído malestar, que también empieza a chocar con el derecho del vecino que tenía su casa aquí y ahora está lleno de gente con basura. También empiezan a colisionar los derechos. Sí, pero no todos los migrantes son sucios. Esto es un problema mucho más profundo. Cuando se es migrante, uno de los primeros problemas que sufren los migrantes es el acceso a la vivienda. Y yo he conocido casos en que te arrendan una pieza chica a un precio ridículo por el hecho de ser extranjero. Y también los trabajos son extraordinariamente abusadores. Existen empresas que trabajan con migrantes que están con papeles irregulares y los explotan trabajando extenuantes 15, 16 horas al día. Hemos llegado a saber de esclavitudes donde encierran a las personas También dentro de la eso. fábrica y los tienen realmente como esclavos, derechamente. Sí, y también hay gente que se aprovecha de eso y que no sé, pues arrienda una casa grande y la subarrienda y claro, ahí uno dice, pucha, uno tiene el derecho de vivir en paz o tranquilo y llega otra persona que hace un negocio con la miseria humana y este país que tampoco ayuda a los inmigrantes, que los trata súper mal, que los expulsan, rompen familia. Es muy desgraciado este gobierno en general.
Entonces yo invito a las personas a reflexionar un poco, a ir más allá de lo que nos muestran los medios hegemónicos, porque la televisión, claro, si hubo una marcha, por ejemplo, te va a mostrar el saqueo, pero no te va a mostrar la gente cantando, la gente abrazándose, o la gente, los colectivos que se forman. Yo voy a diario a las marchas, la gente me reconoce, me quiere, yo me siento querido. Muchos de los políticos con los cuales yo estoy disputando un espacio, ellos no pueden ir a Plaza Dignidad porque los funan. No son bienvenidos. No. Es muy cierto eso que tú dices. Yo me acuerdo en la universidad teníamos estos ramos medio especiales que se llamaba Construcción Social de la Realidad, y donde veíamos este tipo de cosas. Y justamente los medios lo que hacen es una construcción mediática de la realidad, donde van poniendo el lente, van generando una narrativa. Y justamente ya estamos más que archisensibilizados de que, claro, está el foco, acá hay 50 personas haciendo un desmán, ya hay 500.000 personas danzando, abrazándose, pidiendo por el amor y la colaboración y todo, pero no se construye esta narrativa. Se ignora. Se trata de instalar esta narrativa. Y justamente terminamos hablando más de los saqueos, de la violencia, y dejar de a veces notar. Yo conversaba con Helmut Kramer la otra vez, de esta manifestación del 25 de octubre, que fue como la marcha más multitudinaria. Y yo le comentaba como la emocionalidad, como la vibra que se vivía en esa manifestación. Y era muy linda, era como de amor, paz, se quiere algo, compartir. Era una sensación, un emocionar muy, muy lindo. De colaboración, de encuentro, de amor, de aceptación, de que hay espacio para todos y que pase. Una narrativa, una épica tremendamente inspiradora para el cambio, para todo lo que queremos desde las cosas más lindas. También todo cambio tiene cosas buenas y cosas malas, inevitables, el mundo es así, el ser humano es así. Pero finalmente terminamos viendo 820.000 veces las mismas tomas al saqueo de determinada tienda. Sí, pues ahí tenemos la prensa burguesa satanizando, criminalizando la revuelta, haciéndote creer a la gente que no vive en este sector, que incluso te muestran noticias falsas y te hacen creer con toda esta narrativa criminal en que la gente piensa en sus casas, oye, es necesario que hayan más carabineros en las calles. Entonces distorsiona la realidad de esta prensa burguesa en favor de los intereses políticos, que son quienes dominan todo y quieren salvaguardar su bolsillo y sus intereses económicos. Sus privilegios. Su privilegio, si la prensa burguesa está al servicio de los poderosos. Bueno, en muchos casos son los mismos dueños. Usualmente además son efectivamente el dueño del canal es el que está... El dueño de la clínica, es el dueño del supermercado, el dueño de la universidad. Exactamente, la farmacia coludida. Esa es la realidad hoy día. Yo creo que ha faltado esto de... Hay aspectos muy lindos de todo este movimiento, realmente emocionalmente lindos, de encuentro, de aceptarse al otro, incluso en las mismas diversidades que uno va encontrando en la calle, como que uno ya, que cada uno como más respeto, más aceptación, como una cultura que cambió, pero que los políticos y los medios no lo legitiman. Pero han habido cambios, hay cosas buenas y cosas malas y todo, pero digamos que está faltando un poco de contrapeso, que también hay una inspiración bien linda, desde donde se funda el estallido, que es una manifestación simplemente a mayor escala de lo que todos veníamos conversando hace décadas atrás, y que tiene cosas muy inspiracionales y muy lindas. Y justamente ahora estamos en periodo de encontrar el mejor cómo. Porque yo creo que todos tenemos bastante claro que queremos mejor salud, mejor educación, mejor muchas cosas, pero no parece tan claro el cómo lograrlo. Tú, como futuro eventual diputado, ¿cuál crees que es el rol de un legislador para agarrar este sentimiento de querer de vivir en bienestar y en armonía ecológica también? ¿Cómo lo llevas a la legislación? ¿Cómo se lleva? Con voluntad, congregando a todas las personas que están involucradas en las tomas de decisiones, acercando la política y la toma de decisiones a la calle, bajándola al territorio, a la pobla, que la gente realmente se sienta escuchada. Si yo salgo electo, yo voy a hacer eso. Yo no voy a construir leyes así entre cuatro paredes. Yo quiero
Por ejemplo, si voy a legislar en torno a las diversidades sexuales o disidencias sexogenéricas, vamos a ir voy a congregar a todos estos espacios de OTD, Amanda Jofré, etcétera, para que tomemos decisiones y escribamos todas las leyes. Sí, aquí lo que hace falta es política, es voluntad. Y yo, como dije delante, yo no le debo un favor a nadie. ¿Sí? Yo no tengo que legislar para el beneficio de nadie, solamente para el pueblo. Y en ese sentido yo dispongo esta candidatura y la abro y la bajo al pueblo para que ellos también participen. Porque ya es hora de que la gente tome sus propias decisiones y que no existan unos terceros o cuartos decidiendo por nosotros. Roberto, ya se nos está acabando el programa y quería darte la posibilidad de mandar un mensaje o de plantear tus ejes. Yo sé que los diputados no tienen programa, pero uno en la cabeza más o menos siempre va dibujando algunas cosas que se le van repitiendo y que finalmente van cuajando en los troncales de las cosas. Sí, si mira, quieres, a esa cámara de allá. Yo tengo un programa inicial, tenemos un programa inicial, yo tengo un equipo que me respalda, un equipo que está formado por personas, por profesores, por disidencias, por diversidades, por mapuches, por feministas. Y en mi página de Instagram, Roberto-profesor-de10, ahí ustedes en el tab bio pueden encontrar la propuesta, la pueden complementar. Esto no está escrito en piedra. Yo acepto cualquier crítica o complementación. Mi candidatura va más o menos por el medio ambiente, por los derechos humanos, derechos animales, derechos de la naturaleza, democracia participativa, y mi bandera de lucha es la educación. Una educación por el buen vivir, una educación feminista, una educación laica, una educación pública, gratuita, universal. Y esas son las ideas que me mueven, esas son las ideas que voy a defender si salgo electo, y invito a la gente a que siga en la calle, no dejemos estos espacios, cuidemos la convención porque las van a querer. Existen ciertos sectores que quieren boicotearla y bajarla, pero tenemos que estar ahí atentos, defendiéndola, porque nos costó prisiones, libertades, muertos y mutilaciones, y no nos pueden quitar la convención. Así que espero que voten por mí en el distrito 10, a la gente que vive en Macul, Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín y La Granja. Muchas gracias, Roberto. Bueno, para despedirnos, redondear un par de ideas. Educar con corazón, con comprensión, con sabiduría. Participar, pero poniéndole un poco hincapié para la sabiduría y las reflexiones que se necesitan para poder entender cosas tan complejas que no son sencillas de realizar. La educación, cambiar la educación, darles mejores condiciones a los profesores para que devengan más maestros. Además de profesores, hay algunos que terminan transformando la vida de los niños para bien. Necesitamos más de eso, necesitamos más cariño, más comprensión, más honestidad, y esos debieran ser parte del currículum para siempre. Tenemos que cambiar la educación para cambiar el mundo. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias, Roberto Campos. Gracias por la invitación. Distrito 10, Así es. candidato a diputado. Así es. Profe. El profe El Torniquete. El profe El Torniquete. Muchísimas gracias por venir al Sillón de Mulián. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por sintonizarnos.